Las células Treg son células de origen T con función reguladora, es decir, que modulan la respuesta inmune. La respuesta inmune es una respuesta muy agresiva que puede ser citotóxica y va a dañar al microorganismo que haya entrado y que haya despertado la respuesta inmune, pero también puede generar daño en nuestro tejido sano, en el tejido sano de nuestro organismo. Entonces hay que frenar tanta citotoxicidad cuando ya no es necesaria para que justamente no genere daño. Entonces hay distintos escenarios en donde las células Treg participan. Tenemos, por ejemplo, frente a una respuesta inmune antibacteriana, las Treg justamente lo que van a hacer es que las células inmunes específicas para esa bacteria van a ser citotóxicas y van a erradicar a la bacteria. Pero las Treg, una vez que la bacteria se haya erradicado, lo que van a hacer es silenciar la respuesta inmune para que ésta no prosiga y no siga dañando nuestro tejido. Ahora, también existen estas células Treg en el escenario de la autoinmunidad. Como vimos, los linfocitos T maduran en el timo y sufren ontogenia. En la ontogenia está la selección positiva y negativa, que en parte lo que hace es asegurarse de que no haya autorreactividad, es decir, que no haya linfocitos que reconozcan péptidos propios. Pero algunos de estos timocitos o linfocitos en maduración pueden escaparse a los sistemas de control, y si escapan van a salir a sangre autorreactivas, es decir, reconociendo péptidos propios que no deberían hacerlo. Entonces son estas, las células Treg, las que las van a modular en el caso de que sean autorreactivas y así evitar la respuesta autoinmune. Otro escenario en donde participan es en el embarazo. El feto tiene tanto antígenos paternos como maternos, y esos antígenos paternos van a ser reconocidos como no propios por el cuerpo de la madre. Entonces, es muy importante el rol de las Treg maternas y de las Treg fetales para que no se dé el rechazo del embarazo, ¿sí? Y vamos a presentar a las células Treg. Hay distintas poblaciones con la misma funcionalidad, que va a ser esto de modular la respuesta inmune. Y vamos a pasar a hablar de sus marcadores. Tenemos la célula T, que sale del timo ya como Treg natural. O, por ejemplo, la otra población celular es la célula que sale del timo como TCD4 normal y que después, vamos a ver en qué proceso, se diferencian a Treg, que son las Treg inducibles. Ahora, ¿qué es esto de FOXP3 y CD25? Si ustedes ven, las células que salen del timo ya como Treg naturales van a ser CD4 positivas, FOXP3 positiva y CD25 positiva. Ahora, las que salen de timo como células TCD4 normales y que después en periferia se inducen a Treg, salen con FOXP3 negativo. FOXP3 negativo es un factor de transcripción implicado en aquellos genes que son importantes para la regulación. Entonces, las células Treg naturales ya van a salir del timo con el FOXP3 positivo, es decir, con la capacidad innata de generar regulación. En cambio, las inducibles, vamos a ver que dentro de estas hay dos poblaciones. Las FOXP3 negativo, que van a tener su función Treg por otro motivo, por otro mecanismo, y las Treg inducibles, que tienen FOXP3 positivo. ¿Sí? Ahora, este FOXP3, una de las cosas que hace es aumentar la expresión del CD25. El CD25 es la porción alfa del receptor de interleuquina 2. Si se acuerdan, la interleuquina 2 es la encargada de la expansión clonal. Entonces, estos linfocitos Treg naturales salen con FOXP3 positivo, que le hace aumentar la expresión de CD25 positivo, que es el receptor para la interleuquina 2. Entonces, la interleuquina 2 es muy importante para su propia supervivencia, pero también está implicado en el mecanismo de acción de estas células, que lo vemos ahora en un ratito más adelante. Ahora, vamos a empezar a hablar de estas poblaciones, ¿sí? Las Treg naturales, que como dijimos, salen del timo ya desde la ontogenia, sí, vamos a hablar entonces de su origen. El origen es la ontogenia. En la ontogenia hay un microambiente generado por las células epiteliales tímicas, corticales y medulares y las células dendríticas, con los timocitos. En este microambiente, las células interaccionan.
Si se acuerdan, teníamos la selección positiva, la selección negativa, dependiendo de la intensidad con la que se reconozcan, si iban a morir por apoptosis o iban a seguir migrando por el timo hasta poder emigrar a sangre. Bueno, aquellas células, aquellos timocitos que en la ontogenia tengan interacciones de alta intensidad, va a ser esta interacción de alta intensidad que aumente o que empiece a tener la expresión de FOXP3. Entonces ya va a salir del timo como FOXP3 positiva, es decir, como una célula Treg natural. ¿Y dónde se va a ubicar una vez que ya sale del timo como este tipo celular? Va a ir al ganglio linfático y al tejido periférico. Si decimos que una célula va a ganglio linfático, ¿qué receptores o qué moléculas tiene que tener sí o sí en su membrana? CCR7 y L-selectina. Por el otro lado, va a tejido periférico. En tejido periférico se da lo que se llama homing. El homing es esto de dónde se alojan las células. Por ejemplo, está el tejido de la piel, la mucosa intestinal, la mucosa respiratoria. Cada una de estas mucosas o cada uno de estos lugares va a tener un patrón de ligando receptor, es decir, de quimiosina receptor, que los va a atraer. Entonces, un Treg natural puede tener el receptor para la quimiosina de la piel, o el receptor para la quimiosina del epitelio respiratorio, o el receptor para la quimiosina del sistema digestivo. Dependiendo de qué receptor tenga, va a poder alojarse en los distintos lugares del organismo y proteger desde ahí, o modular la respuesta inmune desde ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se activa? La activación se da por su TCR específico. El tema es que tiene la capacidad de reconocer o de activarse, en realidad tiene la capacidad de activarse con 100 veces menos antígeno que las células T normales, ¿sí? Entonces es más rápida la activación, necesita menos concentración de antígeno para poder activarse. Y una vez activo, si bien se activa por su TCR específico, su efecto supresor es no específico, es decir, este se activa por su antígeno, pero puede atacar otras células que no sean las específicas para las cuales se formó su TCR. Y ahora, el mecanismo de acción, es decir, si yo dije que su función es modular la respuesta inmune, bueno, ¿cómo la modula? Dijimos además que esta modulación es una modulación negativa. No es que hace que la respuesta inmune sea más fuerte, hace que la respuesta inmune se calme frente a los escenarios que les nombraba al principio. Entonces, ¿cómo hace esto? Tiene 4 mecanismos de acción muy importantes. Uno de ellos es el CTLA4. FOXP3 yo les contaba que es el encargado de la expresión de aquellas moléculas necesarias para la regulación. Una de esas moléculas que está fomentada o expresada gracias al FOXP3 es el CTLA4. El CTLA4 es un modulador negativo que cuando se une con CD8086 de la célula dendrítica va a generar distintas cosas. Entonces, la célula dendrítica tiene muchas moléculas en su superficie. Si se acuerdan, la célula dendrítica activa el linfocito T. El CMH de la célula dendrítica con el TCR del linfocito T es la primera señal, pero sí o sí necesitan de la segunda señal. La segunda señal es la CD8086 con CD28 del linfocito T virgen. Cuando se dan esas dos señales, el T se activa y puede ir a generar su accionar. Ahora, en este caso lo que pasa es que la célula dendrítica, cuando expresa el CD8086, se une al CTLA4 de la Treg. Y lo que genera esta unión es, 1, la disminución de CD8086. Entonces, ¿qué pasa si un linfocito T naive se acerca a una célula dendrítica que no tiene CD8086? Es decir, que no tiene la segunda señal. Si un linfocito T se encuentra con que no hay segunda señal, va a sufrir anergia, ¿sí? Anergia y después apoptosis. Entonces el linfocito T se va a morir. Otra cosa que hace el CTLA4 unido a CD8086 es inducir la síntesis de IDO. IDO es una enzima que lo que hace es depletar a la célula dendrítica de triptófano. Y el triptófano es un aminoácido muy importante para la funcionalidad de la célula dendrítica. Entonces básicamente la deja sin función. Y otra de las cosas que hace es producir su apoptosis. Entonces, si yo no tengo célula dendrítica, no tengo célula que me active al linfocito.
Este linfocito, ya sea en un contexto de una infección bacteriana, si yo no activo el linfocito en el contexto de infección bacteriana, ya está, una vez que pude erradicarlo con todos los otros linfocitos, esta inflamación no va a seguir porque lo estoy frenando. O, por ejemplo, frente a un linfocito autorreactivo que no encuentra su segunda señal, también va a morir por apoptosis ese linfocito. Entonces así es como funciona la modulación negativa por parte del CTLA4. Ahora, el otro mecanismo de acción es el efecto citotóxico, que es gracias a las granzimas y perforinas. Este es el mismo mecanismo de acción que tenían las células NK o, por ejemplo, los linfocitos TCD8, que dentro de las Treg están las granzimas y perforinas. Ponele así, esta es la Treg. En un gránulo tiene granzimas y perforinas. Cuando la Treg se une a la célula para la cual le va a generar la citotoxicidad, cuando se une, estos gránulos pasan a la célula. Y en la célula tenemos las granzimas y la perforina. La perforina va a ser un poro, en el endosoma que se generó, va a ser un poro. Entonces van a poder salir las granzimas y las granzimas activan a las caspasas. Y así generan apoptosis de la célula para la cual quieren generar la citotoxicidad. Ahora, el otro mecanismo de acción es el consumo de la interleuquina 2. La interleuquina 2 es muy importante para la sobrevida de las Treg, pero aparte es muy importante porque las células T, que son activadas después de la segunda señal, aumentan su receptor de interleuquina 2. Sí, aumentan la porción alfa del receptor de interleuquina 2. Este es un T naive activado. Si está activo, tiene activo el receptor de interleuquina 2. Entonces, si esto es interleuquina 2, estas cruces, gracias a esto va a poder hacer la expansión clonal el linfocito T. Es decir, un T reconoció su antígeno específico, se activó obviamente por la célula dendrítica y generó la expansión clonal. Lo que hace la Treg es que tiene alta densidad del receptor de interleuquina 2. Alta intensidad. Entonces, esta interleuquina 2, en vez de ser captada por este linfocito T, va a ser toda captada por el Treg. Entonces, la expansión clonal no se va a poder hacer. Y si esto lo ponemos en una situación real, por ejemplo, tenemos un linfocito T autorreactivo. Este linfocito T encontró su antígeno específico en un péptido propio nuestro. Por ejemplo, no sé, a una proteína de la tiroides. Entonces va a poder generar por ejemplo, un hipotiroidismo autoinmune por atacar a las células de la tiroides y matarlas. Ahora, ¿cómo se evita esto? El linfocito T, una vez que reconoció ese péptido, por ejemplo, de la tiroides, va a activarse y hacer expansión clonal. ¿Qué pasa si viene la Treg y le saca el sustrato para hacer la expansión clonal? El linfocito T va a reconocer la célula de la tiroides, pero no va a poder hacer expansión clonal. Y si no hace expansión clonal, no va a poder hacer la respuesta inmune que va a terminar por dañar a esta glándula. ¿Sí? Entonces ahí estás evitando una respuesta autoinmune. Lo mismo pasa frente a un escenario de infección. Donde una bacteria genera la expansión clonal del linfocito T. Pero si la bacteria ya está erradicada, yo no necesito que haya más expansión clonal. Entonces agarra la interleuquina 2, el Treg, y el linfocito no puede expandirse. El otro mecanismo de acción es a través de la secreción de TGF-beta e interleuquina 10, que si se acuerdan son las citoquinas antiinflamatorias. Entonces, lo que hacen es, frente a un contexto inflamatorio, secretan las antiinflamatorias, entonces vuelven ese microambiente de inflamatorio a antiinflamatorio. ¿Sí? Y así se culmina la inflamación. Esas son las Treg naturales. Muy importante el hecho de que ya salen Treg naturales del timo gracias a una interacción de alta intensidad. Y estos mecanismos de acción hay que conocerlos muy bien. Ahora, ¿qué pasa con aquellas células que salen del timo como TCD4 naive y que luego se diferencian a Treg? Bueno, este es el caso, por ejemplo, de TR1 y de TH3. Si se acuerdan, cuando hablábamos de perfiles T,
teníamos que la célula dendrítica, según el contexto en el que estaba, generaba citoquinas y los linfocitos T naive podían diferenciarse a los distintos perfiles. Th1, Th2, Th17, T folicular helper. Bueno, hay ciertas células dendríticas a las que se las llaman células dendríticas tolerogénicas que en ausencia de infección están patrullando todo el sistema inmune. Entonces, lo que hacen es ir a los ganglios, ir a periferia, volver, ir a los ganglios. Si en el ganglio hay una célula dendrítica con este patrón, que es el patrón tolerogénico, si hay una célula dendrítica en ausencia de inflamación en el ganglio que se encuentra con un linfocito T en el ganglio y, como repito, en ausencia de inflamación, lo que va a hacer con esto, o sea, cuando interaccione la célula dendrítica con el linfocito T, es que este linfocito T se diferencie a un perfil regulatorio. Entonces, voy de vuelta. La célula dendrítica, en ausencia de inflamación, también puede estar en el ganglio. Y en el ganglio lo que va a hacer es, si se encuentra con algún linfocito T, lo va a diferenciar a Treg para que lo ayude en este proceso de tolerancia. Si no hay nada para generar inflamación, que no haya inflamación entonces, ¿sí? Y genera así las células Treg, TR1, que generan interleuquina 10, y el TH3, que genera TGF-beta, que si ven son las mismas que estas, es decir, generan o promueven lo antiinflamatorio. Entonces, voy de vuelta. En un organismo que no está siendo infectado por nada, entonces la célula dendrítica está en ganglio linfático, patrullando en un perfil tolerogénico, lo que se va a fomentar es la antiinflamación, porque no hay nada para el cual generar citotoxicidad. Por último, tenemos otras Treg inducibles, que son las que son... una cosa, las Treg inducibles, estas son FOXP3 negativas, las dos. Sí, son FOXP3 negativas. Pero hay otras Treg inducibles que son CD4 positivas, CD25 positivas y FOXP3 positivas, igual que las Treg naturales. Y estas son células Treg que también se activan gracias a las células dendríticas en un contexto donde haya TGF-beta y ácido retinoico. Y lo que más se ve de las Treg inducibles es que generan tolerancia frente a los antígenos dietarios. Cada cosa que nosotros comemos tiene antígenos, y esos antígenos pueden ser reconocidos como no propios y generarían una inflamación a nivel intestinal. Bueno, las Treg inducibles son más que nada las encargadas de tener tolerancia frente a estos antígenos dietarios.